En el transcurso de las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han intensificado una campaña sistemática empleando drones de medio alcance para transformar la retaguardia de los territorios bajo control ruso en una nueva línea de frente. Con más de 160 ataques confirmados a media distancia, más de 65 depósitos de municiones y logística golpeados y decenas de talleres, centros de mando y puntos de control de vehículos no tripulados neutralizados. Este giro táctico se ha convertido en uno de los factores más desestabilizadores de la actualidad en el campo de batalla. Hasta hace poco, la estrategia del mando militar ruso se basaba en sostener un avance terrestre continuo mediante el uso intensivo de artillería, infantería y vehículos blindados. Todo ello respaldado por extensas rutas de suministro que se extienden desde Crimea, el Donbass y el sur de Ucrania. Sin embargo, este esquema logístico tradicional está experimentando una presión sin precedentes que altera las condiciones de seguridad en zonas consideradas previamente seguras. La relevancia de este acontecimiento radica en que los depósitos de almacenamiento de municiones que antes se ubicaban fuera del radio de acción de los drones de corto alcance, o FPV tácticos, han dejado de ser invulnerables. Las carreteras principales empleadas para el transporte diario de combustible y proyectiles hacia las vanguardias se encuentran ahora bajo vigilancia constante, mientras que los sistemas de defensa aérea encargados de proteger los convoyes y los puestos de mando se han convertido en objetivos prioritarios. La consecuencia inmediata para las fuerzas rusas no se limita únicamente al volumen de vehículos destruidos o a los incendios provocados en instalaciones de carburante. El impacto profundo reside en la desaceleración del ritmo operativo de su maquinaria militar. Cuando los suministros de artillería sufren retrasos, los camiones cisterna se ven obligados a tomar rutas secundarias más largas y los radares deben apagarse intermitentemente para evitar ser localizados. La presión se traslada de manera directa y tangible a las unidades que combaten en la primera línea. Para comprender el origen de este cambio, es necesario analizar la brecha armamentística que los drones de medio alcance intentan cubrir. En la proximidad inmediata de las trincheras, los drones FPV convencionales son herramientas tácticas letales y precisas, capaces de neutralizar un blindado, perseguir vehículos ligeros en caminos de tierra o frenar pequeños grupos de infantería antes de que alcancen posiciones de cobertura. Pese a su efectividad, estos sistemas presentan limitaciones técnicas severas. Su señal de radio puede ser bloqueada con relativa facilidad por equipos de guerra electrónica. Su autonomía es reducida y las contramedidas rusas pueden interrumpir la transmisión antes de que alcancen el objetivo. En el otro extremo del espectro, Ucrania dispone de sistemas de largo alcance orientados a la destrucción de objetivos estratégicos situados a cientos de kilómetros, como aeródromos militares, refinerías y grandes centros de mando. No obstante, estas armas estratégicas son costosas, escasas, y su uso no resulta viable ni eficiente para abatir objetivos intermedios, como camiones de suministro, pequeños depósitos de munición de campaña o radares locales situados justo detrás de la primera línea defensiva. Es precisamente en este espacio intermedio donde la nueva categoría de drones de medio alcance adquiere un papel clave para el desarrollo del conflicto. Estos dispositivos poseen la autonomía necesaria para adentrarse más allá de la zona de combate táctico directo, pero conservan la flexibilidad operativa indispensable para buscar y batir objetivos en movimiento o instalaciones de apoyo logístico. Su actividad se concentra en carreteras, almacenes de redistribución, puntos de reabastecimiento de combustible, estaciones de radar, áreas de reparación técnica y centros de mando intermedios que permiten a las unidades rusas sostener el esfuerzo de combate diario. Aunque el ataque a un almacén secundario o a un camión cisterna no genere el impacto mediático del sabotaje de un gran puente o de la destrucción de un bombardero estratégico. Son estos elementos menores los que alimentan la línea de frente jornada tras jornada. El efecto principal de esta campaña no se mide únicamente en términos de destrucción material, sino en la pérdida de seguridad y libertad de movimiento para el mando ruso.
Anteriormente, los oficiales encargados de la logística disponían de un margen geográfico amplio detrás del frente para organizar los recursos. Un depósito situado a varias decenas de kilómetros de la vanguardia garantizaba el flujo continuo de proyectiles para la artillería sin riesgo inminente de ataque aéreo, y los puestos de mando operaban sin la presión constante de los drones tácticos. En la actualidad, esa zona de seguridad se ha difuminado. El escenario habitual en las rutas de abastecimiento rusas durante la noche ilustra esta transformación. Los convoyes avanzan con luces reducidas y bajo estricto apagón. Los vehículos de radar se despliegan a mayor distancia intentando monitorizar el espacio aéreo, y las dotaciones de defensa aérea de corto alcance permanecen en alerta en los cruces de caminos. Aunque la línea de fuego principal no sea visible desde estas posiciones, la actividad bélica ya condiciona por completo sus movimientos, pata el mando militar en Moscú. El problema fundamental no radica en la pérdida aislada de un vehículo o de un almacén, sino en el factor de la incertidumbre operativa. Si cada punto de suministro en la retaguardia intermedia es susceptible de estar bajo vigilancia, la planificación de cualquier movimiento logístico requiere un consumo superior de tiempo y recursos. Cuando las rutas de transporte se vuelven peligrosas, las entregas se retrasan de forma inevitable, y si los radares o las unidades de defensa aérea son cazados sistemáticamente, el mando se ve obligado a elegir entre proteger los nodos logísticos de la retaguardia o desplegar esa misma protección en apoyo directo a las operaciones ofensivas en el frente. Este es el verdadero cambio de paradigma que introducen los drones de medio alcance. No necesitan destruir cada objetivo de manera absoluta para generar una crisis de abastecimiento. Basta con obligar al adversario a asumir que ningún sector de su retaguardia operativa permanece oculto ni seguro. En una perspectiva más amplia, esto implica que la próxima fase del conflicto podría no definirse exclusivamente por el volumen de blindados disponibles en la vanguardia, sino por la capacidad de identificar e interceptar las redes logísticas que sostienen dichos recursos en el terreno. La actividad de interceptación en la retaguardia operativa sigue una lógica estrictamente planificada que comienza mucho antes de que el vector de ataque aparezca en los monitores. De acuerdo con los datos que describen estas operaciones, el proceso se inicia con el despliegue de drones de reconocimiento que orbitan a gran altura sobre carreteras secundarias, nudos ferroviarios y puntos de concentración arterial. Desde la perspectiva terrestre, el entorno puede parecer inactivo, con movimientos limitados de vehículos ocultos bajo el arbolado o redes de camuflaje. Sin embargo, los sistemas de vigilancia aérea permiten identificar patrones de tráfico y concentraciones de vehículos que revelan la ubicación de centros logísticos intermedios. En este proceso de selección de objetivos, el mando ucraniano prioriza aquellos elementos cuya destrucción altera de forma inmediata la capacidad combativa en el frente, prefiriendo camiones cisterna de combustible o vehículos de mando antes que transportes logísticos de menor impacto. Una vez detectado y verificado el objetivo, se autoriza el lanzamiento de los drones de medio alcance hacia celo asignada. Si el impacto destruye un camión cisterna, el fuego subsiguiente suele afectar a los vehículos adyacentes. Si golpea un depósito de municiones de campaña, las piezas de artillería del sector ven reducido su suministro de proyectiles de forma inmediata. Un componente crítico de esta cadena de ataques son los sistemas de defensa aérea de corto y medio alcance, como los complejos Buk, Tor o Pantsir. Estas plataformas no solo se protegen a sí mismas, sino que forman el escudo que cubre almacenes, viaductos y convoyes en movimiento. Las informaciones disponibles indican que, al ser presionados o destruidos estos sistemas, se generan brechas en la cobertura de radar, lo que obliga a los operadores rusos a retirar sus equipos, apagar sus estaciones para evitar la localización o dispersar los convoyes. Esta degradación de las defensas locales facilita, posteriormente, la incursión de vectores de ataque de mayor radio de acción al encontrar un espacio aéreo menos protegido. Los efectos de estos ataques se trasladan de inmediato a las decisiones del mando en el terreno. Tras una incursión,
Los convoyes rusos tienden a detener la marcha, dispersarse en zonas boscosas o desviar su trayectoria hacia rutas más largas y menos vigiladas. Las fuentes operativas señalan que los transportes se reprograman para las horas nocturnas, lo que incrementa el tiempo de tránsito y reduce la frecuencia de los suministros. Un análisis detallado de la situación muestra que la destrucción de un único nodo logístico activa una reacción en cadena. Los comandantes de primera línea deben gestionar la escasez de cartuchería, racionalizar el combustible de los blindados y retrasar los relevos de personal. La meta final de esta estrategia de aislamiento no es la destrucción masiva de tropas en un solo punto, sino la fragmentación del territorio controlado por Rusia, convirtiendo cada sector en una posición difícil de abastecer. Defender o evacuar bajo condiciones de presión militar sostenida. El impacto en las operaciones combinadas es evidente cuando se examina la preparación de un asalto táctico. Un grupo de combate en la vanguardia depende por completo de un flujo constante de suministros que incluye baterías para equipos FPV, raciones de campaña, piezas de repuesto y munición pesada. Las crónicas del frente describen escenarios donde antes de que la infantería inicie el avance, las incursiones de medio alcance golpean un punto de distribución de munición en la retaguardia. Aunque dicho ataque no anule toda la artillería del sector, reduce el volumen del fuego de cobertura planificado. Horas después, los drones actúan sobre la ruta de los camiones cisterna. Los blindados mantienen su disposición, pero sus movimientos se vuelven limitados debido a la necesidad de conservar el carburante. Al momento de recibir la orden de avance, las unidades asaltantes se encuentran con una notable pérdida de sincronización. El apoyo de fuego es menor. Los refuerzos tardan en llegar porque las carreteras están bajo vigilancia y los canales de comunicación sufren interferencias por la pérdida de puestos de mando intermedios. El factor temporal se convierte así en un objetivo militar cuantificable. Si un ataque logra retrasar una entrega de suministros durante 6 o 12 horas, ese margen puede alterar el resultado de un combate urbano o permitir que las fuerzas defensoras refuercen sus líneas. El desvío de los convoyes hacia trayectos alternativos genera costes adicionales en combustible, desgaste de material y horas de trabajo del personal encargado de la carga y protección de los recursos. Incluso en los casos donde los convoyes logran evitar la destrucción total, el precio que se paga en tiempo y dispersión de recursos debilita la cohesión operativa. La parálisis progresiva de las líneas de abastecimiento demuestra ser, en términos analíticos, tan eficaz como la destrucción directa de los blindados en la línea de contacto. Por otra parte, la eficiencia de estas operaciones con drones depende de la integración de plataformas de gestión de datos en tiempo real, como el sistema Delta utilizado por las fuerzas ucranianas. Este software funciona como un integrador de información cartográfica que unifica datos procedentes de imágenes satelitales, interceptaciones de señales, informes de exploradores y transmisiones visuales de drones de reconocimiento. La velocidad de procesamiento de esta información permite a los analistas pasar de la detección al ataque en periodos muy breves. Un camión aislado en una ruta rural adquiere relevancia cuando el sistema confirma su procedencia desde un polvorín conocido y su destino hacia una posición de artillería activa. La capacidad de enlazar estos datos evita ataques prematuros sobre objetivos menores, permitiendo rastrear los vehículos hasta instalaciones de mayor valor operativo, como talleres de reparación o almacenes centrales, optimizando el uso de los drones de medio alcance en objetivos de alto impacto. La península de Crimea constituye uno de los bancos de pruebas más evidentes para esta campaña de interdicción con drones de medio alcance, debido a que cada carretera, puerto, instalación de almacenamiento y posición de defensa aérea en dicho territorio posee un valor estratégico que trasciende el ámbito puramente local. Para el mando militar en Moscú, la península no representa solo un símbolo político de primer orden, sino un centro logístico vital que sostiene las operaciones de todo el flanco sur de sus fuerzas. A través de este territorio se canaliza el flujo constante de carburante, armamento pesado, municiones, contingentes de refresco, talleres móviles y sistemas de defensa aérea destinados a los frentes de Jersón, Zaporilla y Donetsk.
Toda esta red conecta de manera interdependiente puertos, vías férreas, nudos de carreteras y bases de mando en un único engranaje de suministro. Si este sistema opera sin interrupciones, las unidades rusas en el sur mantienen su capacidad de presión operativa, pero si experimenta inestabilidad, el impacto se traslada inmediatamente a las líneas de combate. En este contexto, el empleo de vectores no tripulados intermedios resulta estratégicamente desestabilizador, ya que su propósito fundamental no es únicamente destruir objetivos específicos en un punto geográfico, sino socavar la fiabilidad de los ejes de transporte que parten de la península. Los convoyes de suministro, los convoyes ferroviarios y los vehículos de mando continúan circulando, pero cada desplazamiento se realiza bajo el riesgo latente de ser detectado, rastreado y batido antes de alcanzar su destino. Cuando las vías principales se ven amenazadas, el tráfico militar se desvía de forma obligatoria hacia rutas secundarias y caminos rurales. Esta alteración fragmenta los convoyes en grupos reducidos. Impone la necesidad de avanzar exclusivamente en horario nocturno y exige una mayor cobertura de defensa aérea. La consecuencia directa es una ralentización generalizada del movimiento de recursos logísticos que debilita la capacidad de reacción del despliegue defensivo u ofensivo en el frente. Un análisis de las dinámicas operativas en el terreno muestra que el proceso de protección de un convoy es altamente complejo. Los camiones cisterna y los transportes de munición se concentran en as de retaguardia protegidos por sistemas de guerra electrónica que intentan neutralizar las frecuencias de control de los drones, mientras las dotaciones de defensa aérea vigilan el espacio circundante. A pesar de estas medidas, cada elemento de la cadena constituye un objetivo potencial. Si los drones logran degradar los camiones de combustible, se frena la movilidad de las unidades acorazadas en las provincias colindantes, si se destruyen las lanzaderas de misiles antiaéreos o los radares de exploración. Las rutas de suministro quedan desprovistas de cobertura, facilitando incursiones posteriores de sistemas de mayor alcance contra infraestructuras críticas como puertos o estaciones ferroviarias. Asimismo, las pérdidas en almacenes de la península complican la gestión administrativa y el control de los territorios interiores. Para contrarrestar esta presión, el mando ruso se ve obligado a redesplegar baterías antiaéreas desde otros sectores del frente para proteger los nudos logísticos, los puentes y los depósitos de Crimea, lo que genera zonas de menor protección en otras áreas geográficas del teatro de operaciones. El alejamiento de los centros de suministro hacia zonas más seguras e interiores duplica la distancia que los transportes deben recorrer, incrementando el consumo de combustible y el desgaste técnico de la flota de vehículos pesados. La dispersión de los polvorines en pequeños depósitos de campaña distribuye el riesgo de destrucción material, pero multiplica la complejidad administrativa, el tiempo de carga y la necesidad de mano de obra para gestionar el inventario bélico. Adicionalmente, Crimea posee una sensibilidad política y mediática particular ligada a la seguridad del Mar Negro y al control del territorio, lo que convierte cualquier incursión confirmada en este espacio en un factor de atención prioritaria para la estrategia de comunicación institucional de ambas partes. La lección fundamental de esta fase del conflicto es que el impacto militar más profundo no siempre se produce mediante la destrucción directa de un carro de combate en la primera línea ante las cámaras, sino a través de la degradación sistemática de los elementos que permiten su funcionamiento, como el combustible, las municiones, las comunicaciones y la cobertura de radar. La campaña ucraniana con drones de medio alcance no busca una ruptura territorial inmediata mediante un avance masivo de tropas, sino la alteración del ritmo operativo de la fuerza adversaria. Al desplazar la zona de peligro hacia la retaguardia intermedia, se obliga a la estructura logística a operar bajo un estado de alerta permanente que consume tiempo, recursos y capacidades de planificación. En el análisis geopolítico y estratégico de la seguridad europea y global, este escenario introduce una variable donde la resiliencia tecnológica, la gestión automatizada de datos y la capacidad de proteger las líneas de comunicación internas
resultan determinantes para mantener el equilibrio de fuerzas en un conflicto de desgaste prolongado. Ante esta evolución tecnológica y táctica en el campo de batalla actual, surge un interrogante clave sobre la viabilidad de los modelos doctrinales tradicionales. En la guerra moderna, ¿qué factor posee un mayor peso estratégico para el desenlace de las operaciones? ¿La destrucción física de los sistemas de armas en la vanguardia o la parálisis sistemática de las líneas de abastecimiento que sostienen su capacidad operativa en la retaguardia? Les invito a dejar sus consideraciones analíticas en la sección de comentarios. Si este informe les ha proporcionado una perspectiva clara y factual sobre la evolución de las tácticas militares contemporáneas, les sugerimos que valoren positivamente el contenido. Lo compartan con otros interesados en la geopolítica internacional y se suscriban a este canal para recibir las próximas actualizaciones y análisis rigurosos sobre seguridad global.